Buen día, yo soy Santino García, soy adscrito al Departamento de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y el día de hoy vamos a platicar de ascitis y lesión renal y las novedades que nos encontramos en los congresos de este año y el año pasado. Vamos a platicar de la epidemiología, de algunas complicaciones como la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal, además de estrategias terapéuticas guiadas por POCUS y marcadores de respuesta terapéutica urinarios. Vamos a empezar con este estudio que nos presenta algunos datos epidemiológicos de pacientes hospitalizados con cirrosis y daño renal agudo. En este estudio, que fue multicéntrico, que fue intercontinental y en el que afortunadamente se incluyeron médicos de México, es un estudio prospectivo que trata de explorar las características, el manejo y los desenlaces que se presentan en las diferentes zonas exploradas. Fue un estudio que se llevó a cabo de julio del 2022 a mayo del 2023 y que se incluyó a 1.456 pacientes que desarrollaron daño renal agudo y que estaban hospitalizados con cirrosis hepática, de los cuales 71% tenían daño renal agudo adquirido en la comunidad. Dentro de las diferentes áreas que se exploraron, podemos ver que un gran porcentaje de pacientes con daño renal agudo se presentó en África predominantemente, seguido de Norteamérica, Sudamérica, Europa y finalmente Asia. Una de las cosas a destacar de este trabajo es el tipo de daño que se presentaba de acuerdo a las regiones. En este podemos ver, por ejemplo, que en todas las regiones predomina el daño hipovolémico o el daño prerrenal, sin embargo, con diferentes distribuciones en las diferentes etiologías o causas del daño renal agudo. Este mismo estudio nos presenta la importancia de la infección bacteriana como causa potencialmente descompensante y que causa daño renal agudo. Igualmente recordar que este estudio se realizó de julio del 2022 a mayo del 2023. En este, de los 1.456 pacientes que presentaron daño renal agudo, 598, que correspondía al 41%, tenían una infección bacteriana identificada como un desencadenante del daño renal. A nivel mundial, es decir, a nivel global, se vio que la infección bacteriana era la segunda causa descompensante y causante de daño renal, pero cabe destacar que en Latinoamérica representó la primera causa de descompensación de la función renal como desencadenante. Los sitios de donde se aislaron o de los sitios donde se identificó la infección fueron el tracto urinario en 28%, peritonitis bacteriana espontánea en 26% y neumonía en 25%. Este es el manejo que se les dio a esos pacientes y podemos ver que los pacientes que tenían un daño renal relacionado a infecciones bacterianas recibieron manejos diferentes o requirieron manejos diferentes tanto en el uso de albúmina como en el uso de vasopresores, como en el uso de terapia de sustitución renal. Y evidentemente podemos ver en esta curva de Kaplan-Meier, podemos ver que los pacientes sin infección tenían menos mortalidad que los pacientes que tenían infección. También tenemos esta relacionada complicación por peritonitis bacteriana espontánea, en la cual se analizó una cohorte con un seguimiento tan largo como de 2 años, en la cual se evaluó la utilidad de la profilaxis secundaria con ciprofloxacino o trimethoprim para verificar la recurrencia de peritonitis bacteriana espontánea. En este se vio que la recurrencia en pacientes que tenían profilaxis secundaria fue mayor que los pacientes que no tenían profilaxis secundaria. Esto pasó tanto en el análisis univariado como en el análisis multivariado. Por lo tanto, es algo que nos pone a reconsiderar la utilidad de la profilaxis secundaria con antibióticos. Este estudio evaluó el impacto que tenía la suspensión del medicamento terlipresina en los pacientes que tenían síndrome hepatorrenal. En él se comparó la terlipresina con placebo y se vieron las interrupciones que sufrían los pacientes por una u otra causa y se vio que los pacientes que tenían interrupciones no tenían impacto en la resolución del síndrome hepatorrenal. Igualmente, este estudio que habla acerca de la guía de terapia con POCUS nos demostró que los pacientes a los que se les administró albúmina de acuerdo a su estatus de volumen tenían mejorías significativas en cuanto a la muerte, en cuanto a falla respiratoria y el desarrollo de ACLF. Este último estudio que les presento nos habla de los marcadores que predicen la respuesta a
a la terapia para pacientes que tienen daño renal y podemos ver marcadores urinarios tan sencillos como la albúmina, algunos otros que son complejos, pero que pueden representar áreas de oportunidad en determinar cuáles pacientes pueden tener respuesta a las terapias administradas para daño renal y cirrosis. Muchas gracias.